La nominación de Todd Blanche para convertirse en fiscal general de Estados Unidos estuvo muy cerca de fracasar, pues dos senadoras republicanas dijeron que no, mientras que los demócratas, como era de esperarse, se perfilaban para votar en su contra. Y encima, Mitch McConnell ausente. Todo quedó en manos del voto de un solo senador republicano, Bill Cassidy. Pero Cassidy decidió apoyar a Blanche. Y con eso, el camino quedó prácticamente abierto para que uno de los hombres más cercanos al presidente Donald Trump tome el control del Departamento de Justicia. Pero esta historia no se trata únicamente de esta confirmación, se trata de una pregunta mucho más grande. ¿Qué tipo de fiscal general necesita Estados Unidos en estos momentos? ¿Uno que ejecute con firmeza la agenda de Trump o uno que esté dispuesto a frenar al presidente si cree que está cruzando una línea? Esa es la división dentro del propio Partido Republicano. Lisa Murkowski y Susan Collins dijeron que no confían en Blanche, mientras que Bill Cassidy dice que Blanche no es perfecto, pero que es mejor que dejar al Departamento de Justicia en manos de otro interino. Y en el fondo aparece también otra batalla, una batalla mayor, la acusación republicana de que el gobierno federal fue usado como un arma política. El temor de algunos senadores a que el Departamento de Justicia se vuelva demasiado leal a Donald Trump. Y no solamente eso, hay una nueva pelea por la interrupción del embarazo, por los medicamentos que son enviados por correo y la decisión Dobbs. Así que hoy en América Revelada vamos a analizar esta nominación de Todd Blanche, el voto decisivo de Bill Cassidy, la oposición de Murkowski y Collins y la pregunta central: si Blanche llega para restaurar la justicia o para abrir una nueva guerra dentro del poder federal. No se lo pierdan, quédese. Bienvenidos a América Revelada. Vamos entonces a hablar de esta nominación que puede cambiar el centro de poder legal en Washington. Pues Todd Blanche es uno de los hombres más cercanos al presidente Donald Trump y quedó a un paso, está muy cerca de convertirse en fiscal general de Estados Unidos. Y esto no es un trámite más, porque el fiscal general dirige el Departamento de Justicia, es decir, la agencia que decide prioridades federales de investigación, de persecución penal, de interpretación legal, derechos civiles, la seguridad nacional, como también los conflictos entre el gobierno federal y los estados. Es decir, que en un país dividido esa posición no es simplemente técnica, es profundamente política. Y por eso la nominación de Blanche generó una pelea intensa, incluso dentro del mismo Partido Republicano. Durante horas su confirmación estuvo en una cuerda floja, pues la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska dijo que no lo apoyaría. Y no solo ella, sino también la senadora Susan Collins de Maine. También anunció que votaría en su contra. A esto hay que sumarle además la ausencia del senador Mitch McConnell. Y por supuesto, también los demócratas que votarían en bloque en su contra. Es por eso que con ese escenario Blanche no podía darse el lujo de perder otro voto republicano. Y al final, todo quedó en manos de Bill Cassidy, el senador republicano por Luisiana. Y Cassidy finalmente anunció su decisión en el Senado. Esto es lo que dijo: el señor Blanche no es perfecto y él mismo se lo dirá, pero la elección no es entre la perfección y el señor Blanche. Y luego agregó algo más. Dijo: la elección es entre el señor Blanche y otro fiscal general interino que tal vez no dirige el departamento de manera efectiva bajo el presidente Trump y que de hecho podría no ser tan bueno como el señor Blanche. Esa frase resume el cálculo político de Cassidy. No está diciendo que Blanche sea el candidato ideal. Está diciendo que en este momento, para una administración Trump, es preferible tener a Blanche confirmado que dejar al Departamento de Justicia en manos de otro interino. Y eso abre, el primer gran punto que vamos a discutir. Por un lado, para los republicanos que lo apoyan, Blanche representa continuidad, representa control, estabilidad y también una figura capaz de ejecutar la agenda legal del presidente Trump. Pero para quienes se oponen representa algo muy distinto, un departamento de justicia demasiado cercano al presidente.
Y ahí es donde intervino la senadora Lisa Murkowski. Murkowski explicó que el país necesita un fiscal general capaz de frenar los peores impulsos de esta administración. Esta fue su frase. El país necesita un fiscal general que frene los peores impulsos de esta administración. Y luego dejó algo claro que es importante. Dijo que no confía en que Blanche sea esa persona. Ese es el centro de su crítica. Murkowski no está diciendo solamente que tiene dudas técnicas, está diciendo que el próximo fiscal general debe ser una barrera interna, una figura que le diga no al presidente cuando sienta que está cruzando ciertos límites. Y ella no cree que Blanche vaya a cumplir ese papel. Pero Murkowski también planteó otra preocupación muy específica. Habló de un fondo de casi $2,000 millones para compensar a personas que dicen haber sido perseguidas injustamente por el gobierno, por este gobierno. Ella teme que ese fondo, vinculado a acusaciones de utilizar el poder político, vuelva una vez que Blanche sea confirmado, que es lo que llama weaponization, para describir el uso del gobierno como un arma política, es decir, agencias federales, investigaciones, procesos legales o regulaciones que sean usadas para castigar a adversarios políticos. Bueno, para la administración Trump y muchos republicanos, esto fue exactamente lo que ocurrió durante los años anteriores, es decir, la administración anterior. Por eso quieren revisar casos, quieren corregir abusos del pasado y compensar a quienes, según ellos, fueron perseguidos injustamente. Pero para Murkowski, el problema es que ese fondo podría convertirse en otra herramienta política. Esto es lo que ella dijo. El fondo solo está fuera de la mesa porque esta nominación está pendiente y el Senado tiene influencia. Y agregó además, una vez que votemos, eso terminará y no se sabe qué puede ocurrir después. Esa frase es fuerte. Murkowski está diciendo que el Senado solo tiene poder mientras Blanche necesita votos. Una vez que sea confirmado, el equilibrio cambia. Entonces, bueno, ¿debe el Senado confiar en la promesa de Blanche? Porque Blanche ya había dicho que su orden para crear ese fondo quedaba rescindida. Esta fue su declaración sobre este tema. La orden que establecía el fondo contra la politización queda rescindida y no tendrá fuerza ni efecto. Eso fue parte de un acuerdo con los senadores Tom Tillis de Carolina del Norte y John Cornyn de Texas, que permitió que su nominación avanzara desde el Comité Judicial del Senado hacia el Pleno. Además, Blanche dijo esto: el departamento siempre recibe con agrado y aprecia el diálogo productivo con todos los miembros del Congreso. Pero para Murkowski eso no fue suficiente y para Collins tampoco. Susan Collins citó varias acciones de Blanche para justificar su rechazo, incluyendo una orden para proteger al presidente Trump y a miembros de su familia de auditorías fiscales. Y claro, aquí el tema se vuelve aún más delicado porque el Departamento de Justicia debe tener independencia, pero al mismo tiempo cada administración elige a un fiscal general que esté alineado con su visión política y con su visión legal. Entonces, bueno, ¿dónde se marca esa línea? Cuando un fiscal general está ejecutando legítimamente la agenda de un presidente y cuando se convierte en un escudo personal del presidente. Bueno, esa es la pregunta que atraviesa toda esta nominación. Los republicanos que apoyan a Blanche dicen que el Departamento de Justicia fue politizado contra conservadores, contra Trump, contra activistas pro vida y contra personas vinculadas al 6 de enero, ¿sí? Que fueron presas, estuvieron presas por años. Y que ahora dicen que hace falta alguien que corrija todo ese desequilibrio. Mientras las personas que se oponen dicen que bajo esa justificación el Departamento de Justicia puede ser usado para devolver golpes, para proteger aliados o favorecer políticamente al presidente. Y por eso esta nominación no es solo sobre Todd Blanche, es sobre la confianza en el sistema de justicia. Porque cuando la mitad del país cree que el Departamento de Justicia en la administración anterior fue usado como un arma política, hay una crisis, ¿verdad? Pero si la respuesta a esa crisis es crear un Departamento de Justicia igualmente político, pero en la dirección contraria, pues la confianza
la confianza no se restaura, solo cambia de dueño. Ese es el riesgo, eso es lo que plantean quienes están en contra. Ahora bien, hay otro frente explosivo, ¿sí?, en esta historia, porque también está la parte de la interrupción del embarazo. Dobbs y la interrupción del embarazo y los medicamentos abortivos por correo. Pues Blanche hace un tiempo atrás participó en una llamada privada con líderes religiosos donde habló de hacer que la decisión Dobbs sea permanente en cada estado. Bueno, para su referencia, Dobbs versus Jackson Women's Health Organizations es la decisión de la Corte Suprema del año 2022 que anuló Roe versus Wade y devolvió a cada estado su autoridad para que puedan regular la interrupción del embarazo. ¿Sí? Cuando digo interrupción del embarazo, ustedes ya saben a qué me refiero, no lo puedo decir a la palabra aquí en YouTube. Pero bueno, esa fue una decisión que cambió completamente el mapa legal de la interrupción del embarazo en Estados Unidos. Algunos estados impusieron restricciones fuertes, otros estados protegieron o ampliaron el acceso. Entonces, cuando Blanche dijo que trabajaban para que Dobbs fuera permanente en cada estado, los críticos lo interpretaron como una señal de que quería extender el control federal sobre políticas estatales sobre la interrupción del embarazo. Lo que dijo Blanche y que generó toda esta polémica fue lo siguiente. Estamos trabajando de la mano con el HHS, la FDA, la Casa Blanca y el equipo del presidente Trump para lograr soluciones permanentes de modo que la decisión Dobbs sea permanente en todos y cada uno de los estados. HHS es el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para su referencia, la FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Entonces, bueno, aquí también ya entramos en un punto técnico, podemos decir, y muy importante, porque el debate no era solamente sobre la interrupción del embarazo en general. Y el Departamento de Justicia dijo después, sí, aclaró que esas palabras de Blanche fueron sacadas de contexto y que a lo que se refería él no era específicamente a Dobbs, era sobre los medicamentos abortivos enviados por correo a estados que lo prohíben. Esa fue la aclaración, veamos. La aclaración fue, estos comentarios han sido tergiversados y deben entenderse en su contexto completo, que se refería a medicamentos abortivos por correo, no a una expansión más amplia del control federal sobre los estados. Bueno, esta aclaración es central porque cambia todo el marco. Los críticos dijeron, Blanche quiere atacar el derecho a la interrupción del embarazo, incluso en estados donde está protegido. Pero el Departamento de Justicia dijo otra cosa, ¿sí? Respondió que ese justamente no era el punto, que el tema es impedir medicamentos abortivos por correo que lleguen a estados donde están prohibidos, es decir, totalmente opuesto. Y ahí aparece una vieja ley que vuelve al centro del debate, la ley Comstock, que para su referencia la ley Comstock es una norma federal de 1873 que prohíbe el envío por correo de ciertos materiales, incluidos medicamentos destinados a producir la interrupción del embarazo. Bueno, la administración Biden, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, interpretó que esa ley no prohíbe el envío de medicamentos abortivos si el remitente no tenía intención de que fueran usados ilegalmente. Esa fue la interpretación en los años de Biden. Pero Blanche, durante su audiencia de confirmación, dijo que como fiscal general, él iba a ordenar que se revisara esa interpretación. Lo que significa que esto tampoco quiere decir que esto ya esté ocurriendo, ¿sí? No es una nueva política federal, pero que no existe todavía. De hecho, las reglas actuales de la FDA todavía permiten el acceso de telemedicina y por correo bajo ciertas condiciones. Pero a la vez también su mensaje político es claro, que bajo la administración Trump, con Blanche, ¿sí?, con él al frente del Departamento de Justicia, se podría intentar restringir el envío de medicamentos abortivos hacia estados que prohíben esos medicamentos. Y eso convierte su nominación en una batalla central para grupos pro vida y grupos pro interrupción del embarazo. La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata de Nevada, reaccionó diciendo que Blanche iba contra el derecho a elegir en todos y cada uno de los estados.
Su acusación fue: está yendo contra el derecho a elegir en todos y cada uno de los estados. Esto es más que indignante. Bueno, la senadora Tina Smith, demócrata de Minnesota, también criticó a Blanche y dijo que quería resucitar la ley Comstock para prohibir el envío de medicamentos abortivos por correo. Ella dijo lo siguiente: quiere resucitar la ley Comstock para prohibir el envío de medicamentos abortivos por correo. Ese es el otro gran frente. Para los demócratas, Blanche representa una amenaza contra el acceso a la interrupción del embarazo, mientras que para la administración Trump representa la posibilidad de hacer cumplir las leyes de los estados que restringen esos medicamentos. Y de nuevo, la disputa real es sobre el poder federal, sobre el poder estatal y también quién va a interpretar la ley, porque Dobbs dijo que los estados iban a recuperar su autoridad. Esa era la idea de esta ley. Pero si un estado prohíbe ciertos medicamentos y otro estado se los envía por correo, al final, ¿quién decide? ¿El estado que los permite? ¿El estado que los prohíbe? ¿La FDA? ¿El Departamento de Justicia? ¿Los tribunales? No sé, ¿qué opina usted? Bueno, ese conflicto todavía no está cerrado. Igualmente, también me gustaría saber qué opina usted sobre la independencia de cada estado de poder decidir sobre este tema, ¿sí? ¿Qué medicamentos va a utilizar o no? Estos medicamentos abortivos en ciertos estados están prohibidos. Entonces, ¿es legal que otro estado envíe medicamentos que son ilegales para ese estado que los recibe? Pues ahora, bueno, Blanche es el que está en el centro de toda esta batalla, por eso su confirmación es tan importante, no solo por el presidente Trump, no solo por la llamada con líderes religiosos que tuvo en el pasado, tampoco únicamente por este tema de fondo que es la politización, sino porque el próximo fiscal general tendrá que decidir cómo usar el poder federal en algunos de los temas más divisivos del país, como la justicia política, las auditorías fiscales, los presos del 6 de enero, cómo va a continuar esa parte en la justicia, también la interrupción del embarazo, estos medicamentos que se envían por correo, los derechos de los estados a tener esos medicamentos o no, a prohibirlos o no, y la relación, algo muy importante, la relación entre el presidente y el Departamento de Justicia. Igual, ya como le conté, Cassidy parece haber resuelto todo este problema, ¿sí? Pero no resolvió la controversia con los argumentos de Murkowski y Collins en su contra, además de las críticas demócratas. Ahora, sobre la pregunta de si Blanche va a ser ese fiscal general de la ley y no el fiscal general de la agenda del presidente Trump, bueno, los defensores sienten que si planteamos esta pregunta la sienten injusta, ya que creen que el presidente Trump tiene derecho a un fiscal general que ejecute su agenda, que ejecute la agenda por la que fue elegido. Dicen que el Departamento de Justicia necesita una limpieza profunda y que la weaponization del gobierno federal anterior dejó víctimas reales y que Blanche entiende ese problema mejor que nadie. Es por eso que lo quieren en el cargo. Pero bueno, para los críticos ese es exactamente el problema que dicen que tiene Blanche. Creen que Blanche no será un freno, sino que va a ser un acelerador. No será una barrera frente al poder presidencial, sino que va a ser una herramienta. Y por eso esta nominación dividió incluso a los republicanos. Murkowski quiere un fiscal general que controle a Trump. Cassidy quiere un fiscal general que funcione bajo el gobierno de Trump. Y esa diferencia, bueno, es toda esta historia completa. No se trata solamente de si Blanche es calificado o no. Se trata de qué debe ser el Departamento de Justicia en una segunda administración Trump. Un instrumento de corrección, algunos dicen que es un brazo ejecutor, o una institución independiente capaz de hacer cumplir la ley, incluso cuando esa ley incomode al presidente. Esa es toda la tensión. Y esa tensión no va a desaparecer con la confirmación de Blanche. De hecho, probablemente comience allí, porque si Blanche llega al cargo, las preguntas van a seguir. Cambiará la interpretación de la ley Comstock, habrá nuevas acciones sobre medicamentos abortivos por correo, se revisarán las decisiones tomadas bajo Biden, se protegerá al presidente Trump de investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las preguntas
cada vez van a ser mayores, pues la confirmación de Blanche puede convertirse hasta en el nuevo blanco de los críticos de esta administración. Mientras, bueno, el país tiene que evaluar también si el Departamento de Justicia puede recuperar su credibilidad. Y todo esto en un marco donde casi todo se interpreta como guerra política, porque más allá de la nominación de Todd Blanche, hay algo muy importante. Por años, millones de estadounidenses creen que el gobierno federal fue usado como arma política. Entonces, ¿cómo se reconstruye esa confianza? ¿Con un fiscal general leal al presidente o con un fiscal general dispuesto a frenar al presidente? Bueno, esa es la diferencia justamente entre Cassidy y Murkowski. La confirmación para ser fiscal general puede estar casi resuelta, pero este debate recién comienza porque Todd Blanche no solo va a ocupar una oficina, va a definir cómo se interpreta y cómo se usa el poder legal del gobierno federal en uno de los momentos más polarizados de la historia reciente de Estados Unidos. Ahora también me gustaría saber su opinión sobre este tema. Para usted, ¿el presidente Trump necesita un fiscal general que ejecute su agenda sin miedo, sin que le tiemble el pulso? ¿O el país necesita un fiscal general que pueda decir no al presidente cuando lo sienta necesario? Escríbame ahí abajo en los comentarios. Pero bueno, antes de despedirme, quiero invitarlo a que se suscriba a la web de The Epoch Times en español. Sobre todo en estos tiempos, en estos momentos en que muchas noticias que leemos están mezcladas también con opiniones, que esas opiniones están dirigidas por agendas corporativas, por presión política y con titulares hechos también para dividir al país, dividirlo aún más. The Epoch Times en español apuesta al periodismo tradicional, ¿sí? Buscar los documentos, como usted ve que hacemos aquí, verificamos los hechos, consultamos las fuentes, se las compartimos a usted, poner contexto y hacer preguntas difíciles sin repetir automáticamente el relato que se pretende instalar, ¿sí? Ahora, como yo sé que usted valora a los medios independientes, a los medios serios, con análisis profundos y con cobertura nacional e internacional para cubrir todas las noticias, es por eso que lo invito a que visite y se suscriba a The Epoch Times en español. Yo sé que su apoyo es el que va a permitir que más investigaciones podamos hacer, más entrevistas y análisis como este, para que lleguen a la comunidad hispana que está en todo el mundo. Y por supuesto, si este episodio también le aportó, si este episodio que hacemos aquí en América Revelada le aporta claridad, le ayudó también a entender un poco mejor el panorama de lo que ocurre en esta nominación del fiscal general en Estados Unidos, recuerda que usted tiene algo muy cerca y muy poderoso, este dedo. Así que vaya abajo y regálenos su poderoso me gusta, que nos ayuda muchísimo a que lleguemos a miles de personas más como usted que quieren informarse. Suscríbase a este canal, active la campanita y comparta este video con alguien que quiera entender qué está ocurriendo realmente dentro del Departamento de Justicia. Muchas gracias por acompañarme. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Nos vemos pronto.